Bueno, mis queridos amigos, como ustedes saben, vivimos una época donde todos estamos bajo el símbolo de la sospecha. Una época en la que es difícil entender al otro. Una época donde el que tiene la razón la impone sin escuchar al contrario. En una época donde incluso algunos saben que lo están haciendo mal y sin embargo lo hacen sin escrúpulos y sin razón. Antes había un gran debate entre los filósofos en relación a lo que llamaban la perfección moral. Es decir, es una consecuencia la perfección moral de la educación, del saber y de la justicia. Por ejemplo, Sócrates pedía que el conocimiento fuese la base de la moral y la política. ¿Acaso eso ocurre en nuestros días? ¿Será verdad que solo si se conoce qué es el bien común, y qué es la justicia, se puede realizar el bien y la justicia? ¿Qué tiene que ver la justicia, por ejemplo, con la ética? ¿Será que el bien supremo del hombre es lo único que le da felicidad al alma? ¿Será que la condición del alma es lo que llamamos ética? ¿O el desarrollo del alma es lo que llamamos moral? ¿Y que si tenemos moral podremos ser siempre mejores y ser más felices? Eso es parte de lo que yo quiero conversar hoy con el reverendo Gabriel Salguero, porque Salguero es un intérprete inteligente de lo que está pasando en nuestros días y de allí la cantidad de personas que acuden a su servicio. Y por eso hemos establecido una vez a la semana este segmento, Ética, Moral y Fe, con el reverendo Gabriel Salguero. Y comienzo refiriéndole a esos valores que parece que se han perdido o están disfrazados o están ocultos en este momento y que genera tanta frustración en la sociedad. ¿Cuál es la forma de acercarse propiamente al bien común, a la ética, a la moral, al interpretar las sociedades nuestras desde un punto de vista que no sea idealista? ¿Hacia dónde tenemos que reconducirnos? ¿A dónde tenemos que buscar el regresar a entender lo que es la ética y lo que es la moral? Es decir, yo me pregunto si con todas estas angustias que tenemos en la sociedad, es a la iglesia donde tenemos que acudir, donde tenemos que tener estos grandes debates del pensamiento. Hay discusiones, por ejemplo, de personas que te dicen, caramba, no estoy de acuerdo con algunos padres que sostienen que sus hijos se tienen que preparar, que tienen que buscar la felicidad solamente en el dinero. ¿Acaso ese pensamiento es lo único que debe inspirar al ser humano en mejorarse, en ser mejor persona, en practicar el bien y en practicar la bondad y la humildad? ¿No será esta una manera de distorsionar lo que es la ética y la moral? ¿Y quién es el responsable? ¿Dónde tenemos que acudir? ¿Dónde tenemos que mirar en nuestra alma, en nuestra razón, lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Somos nosotros mismos los culpables? ¿Acaso tenemos que acudir a la iglesia para revisar lo que Dios insertó en la naturaleza del hombre? Eso es lo que yo quiero conversar. Pastor, ¿tenemos que regresar a la familia? Tenemos que regresar como padres y madres, formadores de pensamiento, como maestros principales de escuela, como jueces, en todos los ámbitos de la sociedad y todas las esferas. Tenemos que regresar a una deliberación moral y ética. Lo que decía San Agustín de Hiponia, lo que preguntaba Aristóteles, lo que preguntaba Emmanuel Kant. ¿Qué es lo que hace una persona buena? Y por supuesto, yo como cristiano, Jesús nos decía, o sea, si el árbol es bueno, da buen fruto. Si el árbol está dañado, los frutos salen dañados. Entonces, todo ese ejercicio de formación, preguntas cómo, ¿por qué tú haces lo que tú haces? Preguntas cómo se debe tratar al prójimo, cómo se debe tratar al vecino. Preguntas cómo, ¿esto es lo debido o lo indebido? Preguntas cómo, ¿esta ley es moral o inmoral? Esas preguntas fundamentales ayudan a formar carácter y desafortunadamente, Gustavo, mucha gente no está haciendo esas preguntas. Ahora, me llamó la atención que usted cuestiona un poco el objetivo de los padres de hoy en día que quieren que sus hijos estudien y ganen mucho dinero. ¿Cree usted, pastor, que la ética está en contradicción con el dinero, por ejemplo? No, en sí el dinero per se no es bueno ni malo. Es hacer ídolo del dinero que es malo. Ganar dinero, tener un éxito, no debe ser la cosa primordial en la vida.
la cosa primordial en la vida, nos enseña la Biblia, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Quiere decir que podemos tener moralidad y podemos avanzar en la vida, pero lo que no debemos hacer es sustituir, reemplazar, tratar a la gente mal por una avaricia al dinero o por un amor al poder. Entiendo perfectamente eso. Y yo voy a regresar a Aristóteles, que lo hemos leído mucho, no es común hablar de él hoy en día, porque estamos hablando, por supuesto, de una figura de hace 24 siglos. Y entonces uno dice, no, eso está fuera de contexto, ¿no? Y entonces, pero es mucha la enseñanza que nos dio, porque entre otras cosas, Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno y escribió, fue muy radical, todo lo que tiene que ver con política y gobierno y con moralidad y gobierno y con ética y gobierno. Hoy en día, ¿usted siente que la política está por encima de la ética? Yo creo que lo que sucede en muchos casos, no todos, es que la gente compromete su moralidad y su ética por amor al poder, por tener una plataforma política, por tener una plataforma religiosa, por tener una plataforma social, cualquier plataforma en nuestra sociedad o nuestra cultura. A veces hay mucha gente que en vez de regirse por unas virtudes y unos principios y unas convicciones, su principio primordial es: yo tengo que ganar a todo costo, aunque haga trampa, aunque le haga daño al prójimo, aunque le hable mal de mi contrincante político. Entonces, ese amor al poder que es parte del ethos de la modernidad y posmodernidad, nosotros como gente de virtud y yo como pastor evangélico tengo que contrarrestarlo con un mensaje de: si vas a hacer oficio político, si vas a gobernar, si vas a ser pastor, si vas a ser maestro, si vas a ser juez, no permitas que lo que domine tu pensamiento y tu juicio es el amor al poder, sino unas convicciones trascendentales, unas verdades. Immanuel Kant los llama imperativos categóricos. En la Biblia nos lo llamamos verdades trascendentales. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El dilema que tenemos, Gustavo, es que mucha gente hay esa tensión. ¿Qué prefiero, ser moral o ganar a todo costo? Y necesitamos voces pensantes que contrarresten este impulso de la sociedad posmoderna. Abba decía que la ética no está en los códigos o en los mandamientos, ni siquiera en las nubes, sino que está en el encuentro de la búsqueda de libertad y el bien común para todos, que esté accesible el bien común para todos. Cuando usted habla del triunfo a toda costa y pasándole por encima a cualquier concepto ético o moral, ¿usted puede darme un ejemplo específico en esta sociedad de que eso esté pasando? Muchos ejemplos. Vamos al continente de África, donde hay caudillismo militar que por obtener al poder comiten genocidios contra otras tribus en ciertos países de África. Vamos a América Latina y todas esas décadas del caudillismo donde nuestros pueblos en América Latina fueron a la bancarrota porque los gobernantes robaron el dinero del pueblo para mantener su poder. Vamos a la historia estadounidense, donde hubo esclavitud, donde hubo genocidio de las tribus indígenas. Entonces, la historia está llena de esta tensión donde la gente prefirieron el poder antes de seguir la ética. Y quiero ser claro, lo que citas de Abba y otra gente. La verdad es que Aristóteles habla de ética como virtud, arete. Para él es evitar los extremos. Un punto medio es la virtud máxima, no ir a ninguno de los extremos. Pero a la vez, Aristóteles fue mentor de Alejandro el Magno. Uh-huh. ¿Y qué era Alejandro el Magno sino un conquistador de todo el mundo occidental en su tiempo? O sea, el mismo Alejandro el Magno, con todas las virtudes que tenía, algunos historiadores, psicólogos, porque hay algo que se llama psicología de historia, dicen que era un narcisista, que lo que él quería era poder y adulación. Con toda la virtud que Aristóteles enseñó a Alejandro el Magno, triunfó en él una mente, lo que Nicolás Maquiavélica llama el príncipe, el poder sobre todas las cosas. Por eso le cité a Alejandro Magno al principio y le dije que Aristóteles había sido maestro de Alejandro Magno, pero me ha hablado de una frase mágica: el poder por encima de cualquier cosa, el triunfo por encima de cualquier cosa. ¿A quién se está refiriendo, pastor? Estoy refiriendo a Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Chiang Kai-shek, Kublai Khan.
Augusto César. La historia está repleta de hombres y mujeres que han preferido ser caudillos y dictadoras y autócratas que servir al pueblo. Pero Jesús nos enseña otra ética. Jesús dijo, entre las naciones la gente se enseñorean, dominan, oprimen. Pero entre nosotros, los que seguimos a Jesús, no será así, porque el que quiere ser más grande, decía Jesús, debe ser el servidor de todos. Y quiero hacer algo bien claro, Gustavo, porque si fuera solo la política, fuera trágico. Pero lo que aún lo hace más trágico, que eso ha infiltrado las iglesias, donde nos lucramos de la gente, donde los pastores a veces son prepotentes, no la mayoría de pastores, gente noble que sirve, pero en lo que se ve en los medios es esos ejemplos de pastores o líderes religiosos que han preferido adulación, fama, plataforma, que servicio al pueblo. Entonces la ética nos lleva a preguntarnos, ¿por qué tú haces esto? ¿Esto te parece como algo virtuoso, algo noble, algo digno de seguir? Muchos jóvenes están preguntando, no si esa persona tiene carácter o es moral. Se están preguntando, ¿cuántos seguidores tiene ese predicador o ese político? ¿Cuántos likes? ¿Sabes? Hemos reemplazado pensamiento profundo por análisis superficial de fama, dinero y poder. Ahora, yo con esto que usted describe, me pregunto, ¿será que la sociedad actual ya no está gobernada, ya no está liderada por hombres amantes de la sabiduría, sino simplemente por hombres amantes del poder? Siempre en la sociedad habrá gente noble, pensante, reflexiva. Y a la misma vez, el mal y el bien coexisten en la historia. Hay un sinnúmero de personas que sacrifican la moralidad, la ética, el servicio, en el altar del poder, la fama y el dinero. Ojo, eso es lo que necesitamos en nuestro liderazgo, en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en nuestros tribunales y sobre todo en nuestros corredores de poderes políticos. Óigame, ¿y cómo se aplica todo eso que usted describe, por ejemplo, en escenas, en escenarios, en imágenes que nos perturban como esa de la persecución de la inmigración? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cómo se puede interpretar si lo estamos haciendo por el bien de la sociedad, si lo estamos haciendo por conquistar simplemente poder, o si hemos ignorado lo que es la ética y el comportamiento del ser humano? La mayoría de la gente quiere hacer el bien y hablan filosóficamente, pero no hay aplicación. Número uno, cuando algo es una ley hay que preguntarse, ¿esto contribuye al bienestar del prójimo? Número dos, ¿esto honra la dignidad que cada ser humano tiene porque es hecho a la semejanza y a la imagen de Dios? Número tres, ¿esto refleja el carácter de Dios? Para mí, las enseñanzas de Jesús. O sea, cuando tú te haces esta pregunta, ¿qué esta ley, qué esta práctica hace con otro ser humano? Ahí te da un filtro para decir si es buena o si es mala. Cuando tú haces la pregunta, ¿esto contribuye al bienestar de la sociedad o no? Ahí te da otro filtro. Por supuesto, estas son preguntas complejas que no se pueden responder en un programa radial de minutos. Hay gente, yo he estudiado toda mi vida la ética y todavía tengo preguntas, pero lo que se requiere es intencionalidad, hacerse las preguntas. Lo que tenemos, lamentablemente, Gustavo, en las plataformas sociales, en la tele, son gente proveyendo respuestas ligeras a preguntas complejas, poniendo tweets, 120 caracteres, 15 palabras y piensan que resolvieron. No. La ética es compleja y requiere pensamiento, reflexión, diálogo y análisis. Y por eso me encanta este programa, porque tú tomas tiempo para hacer estas preguntas. Y lo que me pregunto yo, el papel hoy en día de las iglesias, la responsabilidad que usted tiene como pastor, ¿nos pudiera conducir a interpretar que el bien supremo del hombre es desarrollarse como ser racional y moral? ¿Es el esfuerzo que ustedes hacen, reverendo, al cultivo del alma propiamente? La Biblia dice que el fin de todas las cosas es honrar a Dios. La traducción clásica es temer a Dios, pero en realidad es adorar y respetar a Dios y amar a tu prójimo. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es lo más grande de los mandamientos? Y Jesús le respondió,
amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no tiene que ver con intelectualismo, el amor a lo que se llama la ilustración, ser intelectual. No, eso puede ser ídolo. Es amar a Dios y amar al prójimo, y para mí, seguir a Jesús y las enseñanzas de Jesús. Sí, no, yo lo entiendo perfectamente. Lo que quería era colocarnos en ese entendimiento de que la iglesia puede ser un camino para reforzar ese deseo de alimentar el alma. Sí, 100%, Gustavo, y debe ser, pero voy a hacer otra vez la tensión que tenemos en el posmodernismo y el modernismo. La iglesia debe ser una institución, un organismo espiritual pensante. El peligro que tenemos es que yo soy pastor evangélico, es que tenemos un populismo que le damos a la gente lo que quiere, pero no lo que necesita. Entonces, queremos tener grandes eventos, queremos tener eventos multitudinarios, pero no queremos formar carácter. Cuando la iglesia abandona su llamado y su vocación a formar carácter según Jesús para tener eventos y ser mega influenciadores, hemos abandonado nuestro primer llamado, que es formar la gente según el carácter de Jesús. Y yo temo, Gustavo, que en muchos lugares, no en todos, hemos cambiado nuestras prioridades. ¿La sociedad americana cree usted que ha cambiado sus prioridades? ¿Cree que nuestros líderes hoy en día no entienden cuáles son nuestras prioridades? ¿Usted cree que hay un salvajismo, un brutalismo en interpretar hoy en día a la sociedad y qué es lo bueno y qué es lo malo para la sociedad? Esto es una respuesta mixta. Hay gente que está pensando en la salud de la democracia y hay otra gente que no le importa nada el bienestar de la gente, del inmigrante, del pobre, de la media clase, de la mujer, del niño, al analfabeta, del huérfano, de la viuda. No le importa nada, pero hay otros que es todo su llamado. Esta nación tiene gente muy noble, muy buena, pero como en todos los lugares, la pregunta es, ¿quién va a triunfar en la influencia de la sociedad estadounidense? La gente que está interesada en su prójimo, interesada en el bien común, o la gente que está autointeresada, narcisista y amadores al poder. Óigame, según el voto de la gente se va a ver. Para concluir, pastor, Platón situaba la parte racional en la cabeza, la parte irascible, emocional en el pecho y la parte apetitiva en el diafragma. ¿Cree usted hoy en día que eso está pasando? Platón es una figura de sus tiempos. No tenía la ciencia que tenemos ahora, no tenía el análisis. Y Platón a veces sufría de un dualismo, creía que la eternidad y la temporalidad nunca podían encontrarse. Platón tenía sus problemas, pero Platón sí en sus argumentos tiene parte de unas verdades, que es que la gente o sigue su apetito y sigue sus ambiciones, o toma tiempo para reflexionar, y lo que Pablo dice en Romanos 1, que no permita que su vientre, su apetito, sea su Dios. Esa dialéctica que Platón establece también está en la Biblia. ¿Seguirás tus ambiciones personales o seguirás el camino de la cruz de sacrificio? Platón lo dijo de otra forma, pero el apóstol Pablo y Jesús lo pusieron de esta forma. ¿Qué tú vas a amar más? ¿Tu propio apetito o tu amor a Dios y al prójimo? Y eso es una decisión moral. Con eso nos quedamos, reverendo Gabriel Salguero. Me preguntaban por acá a través del 407-485-0428, ¿dónde está ubicada su iglesia? La iglesia se llama The Gathering o El Encuentro, es bilingüe, inglés y español, y está en el 11236 de Satellite Boulevard en Orlando, Florida, los domingos a las 10 de la mañana y otra vez a las 12:30 de la tarde. Y, ojo, Gustavo, pronto nos estamos mudando en enero para Curry Ford, pero ahora 11236 de Satellite Boulevard. Bueno, pastor Gabriel Salguero, mi querido amigo, todas las semanas con nosotros, bañándonos de esperanza, como digo yo, en nuestra sección Ética, Moral y Fe. Un abrazo, pastor, mucho gusto. Dios te bendiga.